Buen día, mi nombre es Andrés Fernando Cortés Hilarión. Junto con mi compañera Angie Lorena Medina, hablaremos sobre la época de los años 80, para tal materia de electiva 3. Para ello tenemos un invitado especial, José Gregorio Torres, que nos corroborará para hacer la entrevista. Y bueno, José, al revisar los titulares de la prensa de la década de los 80, nos encontramos con unos aspectos desoladores frente a la economía de América Latina, como la crisis gris, la crisis de los 80, la década perdida. ¿Usted qué hechos concretos podría relacionar en Colombia con la clase de titulares? Gracias, Andrés, por la entrevista. Para contextualizar un poco lo que ocurría en Colombia durante la década de los 80, debemos revisar un poco en la década de los 70, en donde gran parte, por no decir que todos los países de América Latina, se especializaron en la exportación de materias primas y minerales. Este apalancamiento de estas materias primas le permitió tener un auge durante los 70 a gran parte de los países de América Latina. A inicios de la década de los 80, las grandes potencias disminuyeron la demanda de sus productos, lo que condujo a que los precios de los commodities cayeran de una manera drástica. Como estos países, su apalancamiento principal eran el petróleo, carbón y en especial en Colombia el café, tuvieron que ver una contracción en cada una de sus economías. Estos países a su vez están supeditados por las normas de instituciones financieras como son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estos tienen que cumplir unos compromisos que adquirieron cuando entraron a formar parte de estos organismos. Tales reformas económicas incluían en la disminución del gasto público, incluían la liberalización de la economía, incluían ajustes macroeconómicos. Vemos que esto iba a la par con una tasa de desempleo aumentando, la inflación también iba alrededor de 2 puntos porcentuales y vemos que la deuda externa junto con los intereses iba creciendo de una forma desenfrenada. En Colombia no fue ajena a estos procesos de ajuste, por decirlo así, macroeconómico. Durante los gobiernos de esta década, cada uno tuvo que tomar una postura frente a estos dilemas, disminuyendo el gasto público, recortando algunos beneficios que tenían, aumentando los impuestos, y esto se ve reflejado en el poder adquisitivo de los colombianos. Entonces, por eso podemos ver que muchos titulares de la prensa, y no solo los titulares, sino organismos internacionales como la CEPAL, veían que esta época era una época gris para la economía latinoamericana. Ok, José, gracias. En 1984, López Michelsen escribió: "La reforma agraria de Colombia es la clave para lograr la paz en el conflicto interno del país". ¿Usted qué factores cree que da pie para que Michelsen hubiera firmado esto? Bueno, Andrés, López Michelsen fue un estudioso del conflicto que tenía Colombia desde finales de los 50, principios de los 60, y hoy en día todavía continúa el conflicto. Existen 3 causas estructurales por las cuales él veía que la reforma agraria iba a incentivar una mayor equidad dentro del país. Dentro de estas causas estructurales tenemos un malestar en las bases sociales. Estamos hablando de los campesinos, en donde ellos veían con cierto desazón que los terratenientes tenían gran cantidades de tierra que muchas veces era improductiva. Vemos
esta sería la segunda causa, la baja productividad de estas tierras, ya que los grandes terratenientes ubicaban estas extensiones de tierra, ubicaban más que todo, pues, se dedicaban para el sector de la ganadería, donde no hay mucha productividad. Y la tercera causa fundamental, fundamental que López vio fue que nuestra economía estaba basada en el sector primario, más que todo en las materias primas, como ya lo habíamos hablado, y esto no tenía mayor peso sobre la economía que permitiera una industrialización a futuro. En la década de los 80 se da paso decisorios para implementar el Consenso de Washington. ¿Qué papeles jugó Colombia y cuáles fueron sus repercusiones? Bueno, el papel principal fue el mismo casi en todos los países de América Latina. ¿Por qué? El Consenso de Washington fue un término que acuñó Wilson en 1989 como una forma de contrarrestar o de proponer unos principios en materia fiscal, en materia de liberalización de las economías, privatización de las empresas. Esas instituciones eran tres, que eran el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro con sede en Washington, de ahí su nombre. Lo que hicieron estas, digamos que las repercusiones se verán a futuro, ya de pronto en la década de los 90, pero en esta década lo que vamos a ver es una serie de recomendaciones que estos organismos multilaterales van a proponer a cada uno de los países para poder tener una mayor estabilidad económica. Colombia ha emprendido esta serie de privatizaciones de empresas, esta desregulación de muchos sectores de la economía, a expensas de muchas personas que se van a ver afectadas por esta liberalización de la economía. En el año de 1986, la bonanza del café en Colombia, debido a la sequía de Brasil, produjo una gran entrada de capital en la economía colombiana. ¿En qué se tradujo esta bonanza para la economía colombiana? Bueno, Andrés, hay que recordar que Colombia formaba parte desde el 62 de la Organización Internacional del Café. Esta Organización Internacional del Café lo que hacía era controlar los precios del grano. Entonces existían por un lado los oferentes y por otro lado los demandantes, y a su vez los oferentes podían controlar, de acuerdo a las cantidades que ponían en el mercado, podían controlar los precios. En el año del 89, Estados Unidos decide salirse de esta organización, pues se consideraba que estos países se han cartelizado y lo que hacían era incrementar el precio del grano. Como tú lo decías, el tema climático, las heladas en Brasil, quien es en este momento el principal exportador del grano, y Colombia con su café suave, es muy apetecido a nivel mundial, pasa a tener un papel relevante dentro de las exportaciones de café, y lo que hace es incrementar sus ingresos vía exportaciones. Eso hay que se ha reflejado. Las familias que se dedican a este tipo de cultivo, que es gran parte de la población del Quindío, de Santander, de parte del Tolima, se ven beneficiadas porque obtienen más ingresos, y esto les permite, al tener mayor poder adquisitivo, permite que sus hijos vayan al colegio, permiten una segmentación de sus gustos, permite que haya más dinamismo en las economías de estos sectores. Entonces, gracias a esta bonanza hubo una cohesión social dentro del país, en las zonas cafeteras, y eso se vio replicado a lo largo del territorio nacional. Ok, José, para culminar, te voy a hacer esta última pregunta. En el gobierno de Virgilio Barco, de 1986 a 1990, que fue cuando gobernó,
se creó un plan llamado el Plan de Erradicación de la Pobreza Absoluta. ¿Usted cuál cree que fue el principal logro de la materia social de dicho plan? Bueno, este plan, este plan constaba de 7 principios fundamentales. Entre ellos es la parte social. En materia social, el mayor logro que veo y que se puede constatar es la expansión de los hogares de bienestar familiar. Es cuando se crean los hogares de bienestar familiar, permitiendo que los niños de muchas familias pobres pudieran ir a estos sitios, pudieran estar ser beneficiarios de estas guarderías. Lo que se vio fue que las personas, los hogares, podían ir tanto papá como mamá a trabajar, y esto trajo un mayor ingreso a los hogares, ¿sí? Entonces, el mayor impacto social se ve reflejado en que los hogares pueden tener mayor poder adquisitivo, ya que podían trabajar tanto papá como mamá. Entonces, vemos que este fue el pilar de estas reformas que propuso. Ok, José, muchas gracias. Gracias a ti. Podemos decir en conclusión que, en donde observamos que en la época de los 80 hubieron grandes aspectos económicos que marcaron al crecimiento y cabe aclarar también unos descensos en la economía de Latinoamérica, no solamente en Latinoamérica, sino globalmente. No hay que olvidar algunos hechos que influyeron en gran parte en los aspectos sociales, culturales, económicos y políticos de Latinoamérica, como bien lo decía José, en el aspecto económico de papá y mamá para generar un poco más de dinero. Muchísimas gracias, esto es todo por hoy. Muchas gracias, José. Gracias, Andrés, encantado. Vale, muchas gracias. Gracias a todos. Buena tarde. Listo, man. Oye, marica, no estaba grabando esta gonorrea. Ah.